Unidad Didáctica 2. Bajo Duero. Bajo esta denominación se incluyen de forma genérica todas las tierras situadas al sur del gran río Castellano. No obstante, dadas las grandes diferencias existentes en tan amplia extensión de terreno, hay que diferenciar dos grandes espacios geográficos, Sayago y Bajo Duero propiamente dicho. De encinas y granito, Sayago. Colores: verdes, amarillos, blancos, morados, rojos. Colores que anuncian que el largo invierno ha llegado a su fin en esta comarca situada al suroeste de la provincia de Zamora. Atrás quedan meses de fuertes heladas, nieblas densas y vientos heladores que se llevaron las hojas de los árboles y secaron sus pastos. Invierno que convirtió la penillanura sayaguesa en una tierra aún más recia y dura que sus omnipresentes granitos y sus sempiternas encinas. Granito y encinas, encinas y granito. Inmutables en el tiempo, ese es el corazón de Sayago. Granito que nos habla de la gestación de esta tierra en época paleozoica, durante la era primaria, formando parte de la cordillera herciniana. Su aspecto llano, con pequeñas ondulaciones, es el resultado de la fuerte erosión a la que fue sometida esta tierra durante las eras secundaria y terciaria. Erosión y transformaciones físicas y químicas, puesto que los feldespatos del granito se descompusieron y generaron depósitos de caolín que siguen aún explotándose. Pero en la era terciaria también se produce el cambio de sentido de los ríos, que excavan lechos cada vez más profundos buscando el nivel del Atlántico. Esto explica los cañones de los ríos Duero y Tormes, conocidos como los arribes, y la aparición de abanicos aluviales, de los que quedan cerros testigo, de los que el más alto es el Teso Santo, de 985 metros de altura. Y el granito se hizo casa, y cortina, y guardaviña, y fuente, y crucero. Los sayagueses supieron domeñar este duro material, consiguiendo un material económico, pues lo encontraban en todos los lugares, duradero e integrado en el entorno. Y tanto es así que las viviendas aprovechan las propias rocas del suelo como cimiento e incluso como pared. Paredes de mampostería doble sin revocar, excepto los vanos que se recercan con sillares de granito, al igual que las esquinas. Estos sillares alcanzan la categoría de megalitos en muchas portaladas, protegidas por un tejadillo que apoya en dos grandes ménsulas o cachorros y con dos poyos laterales para las tertulias del verano. Y las casas nos hablan del talante de los sayagueses. Las fachadas o no tienen ventanas o son pequeñas, porque la vivienda es la zona íntima, familiar, y esta gira en torno al amplio corral, al que da acceso la puerta carretera. Este es un lugar de trabajo, con aperos y carro, un lugar de ocio, donde reposar sentado en los poyos que jalonan el portal de entrada a la casa, y de paso, pues al corral se abre la propia vivienda, las cuadras, el pajar, el gallinero y las pocilgas. Y la acción erosiva en el granito talló formas con caprichosas aglomeraciones que despertaron la imaginación de los sayagueses, dándoles nombres sugerentes. Peña La Campana, Calabazas, Peña Redonda, Bolos de Campiel, Los Costales del Paraíso, y paisajes con piedras caballeras y berrocales inaccesibles. Y las rocas graníticas y metamórficas generaron un suelo pobre, de poca profundidad y textura arenosa y areno-arcillosa,
al que se agarran encinas y robles, lo que explica que la economía de Sayago sea más ganadera que agrícola. Por ello, para proteger los escasos terrenos agrícolas y los pequeños prados se construyeron cercas de granito llamadas cortinas. Auténticas obras de encaje de mampostería, sin cemento entre las piedras. Se clavan fincones con calzas en el suelo y se rellena el espacio entre dos fincones con piedras que encajen entre ellas. La parte superior se protege con piedras coberteras colocadas transversalmente. Hasta las encinas se agarran a ellas para hacerse fuertes. Y esta economía ganadera se palpa no solo en las vacas, ovejas y cabras que aparecen en cualquier rincón sayagués o en la nueva ganadería estabulada, sino también en algunos restos de su arquitectura popular. De mampostería de granito y cubierta de escoba surgen los chiviteros. Construcciones que nos remontan cuanto menos a la tradición castreña de la zona y que sirven para guardar de depredadores los chivos o cabritos mientras sus madres pastan. Y de granito y roble o encina, hoy abandonados, son los potros que hay en todos los pueblos sayagueses, donde se sujetaban vacas y caballerías, enrollando las cinchas de cuero en los palos transversales para poderlas serrar. Y para completar su dieta alimenticia con carne también se construyeron palomares, generalmente cuadrados o rectangulares, de mampostería revocada y pintada de blanco y con cortavientos macizos. La agricultura sayaguesa se reduce en toda la penillanura al cultivo cerealista de secano y a los huertos familiares que jalonan las riberas y las proximidades de los pueblos. Para la transformación de los cereales, desde época medieval, surgen en el curso bajo de las riberas molinos harineros, antaño de propiedad monástica o señorial y posteriormente de particulares. Son edificios de mampostería de granito de doble pared, precedidos de una represa, cuya agua se conduce por la canal hacia los álabes del Rodezno, rueda horizontal con eje vertical que impulsa directamente la piedra volandera sobre la piedra fija o solera. Y para componer las rejas del arado, afilar punteros para sacar las duras rocas, componer las raídas hojas de las azadas en su dura lucha contra el terreno, o hacer herraduras nacen las fraguas. Lugar también de conversación y encuentro de los hombres, entre el ronco resoplido del fuelle y el acompasado ritmo de los martillos sobre el yunque o la bigornia. Estos artífices del metal son también los autores de las imaginativas cerraduras de puertas y portaladas, donde la cruz, además de elemento confesional de una creencia, es, sobre todo, amuleto para preservar del mal a sus moradores. Y la cruz se hace crucero en las entradas y salidas de los pueblos, para que sus habitantes le dedicaran una oración antes de empezar la jornada en el campo y al regresar. Y se hace crucero junto a la iglesia, al lado de la moral, árbol en torno al cual los vecinos, reunidos en concejo, tomaban decisiones comunes en beneficio de la colectividad. Sin embargo, no siempre es posible moler por falta de agua. Sayago es una tierra sedienta entre mares de agua. El río Duero, embalsado sucesivamente en el Porvenir, Villalcampo y Castro en la parte española, y en Miranda do Douro, Picote y Benposta en la parte portuguesa, abraza la comarca por el norte, separándola de Aliste, y por el oeste,
sirviendo de límite con Portugal. Límites que no existen para el alimoche que sobrevuela los cantiles. Y el también embalsado Tormes, el mar de Castilla en almendra, la separa de la provincia de Salamanca. Sin embargo, sus aguas solo producen energía eléctrica. No riegan unas tierras que reciben escasas lluvias. El interior de la comarca es surcado por pequeños arroyos, conocidos en la zona como riberas, que apenas han arañado la superficie granítica, por lo que su cauce es superficial, su curso lento y con meandros, y su caudal escaso. Solo en las proximidades del Duero ganan en velocidad, precipitándose a veces en cascadas al desembocar en el gran río de la Meseta. Estas riberas han sido aprovechadas para regar los huertos aledaños mientras dura el agua, pues durante el verano cesan de correr, quedando solo agua estancada en pozas, a las que los lugareños denominan cadozos. Por ello, para cruzarlas se han construido sencillos pasos de bloques graníticos, puentes de raigambre romana y medieval, o los bellísimos pontones de grandes lajas sobre estilizadas o rudas pilas de mampostería y de bloques graníticos. Esta escasez de agua hizo que los sayagueses desde tiempos inmemoriales mimaran los manantiales que surgían, construyendo pozos y fuentes de los que se nutría toda la población y los animales. Fuentes de lajas horizontales a ras de suelo, con protección para que no entrasen los animales y con pilas para estos. Fuentes de arco de medio punto. Fuentes enormes abovedadas, con escaleras o sin ellas. Fuentes que nos hablan de idas y venidas continuas, de dimes y diretes, de animadas charlas mientras se blanqueaba la ropa en los lavaderos próximos. Hoy el agua corriente en las viviendas ha hecho crecer el verdín en su superficie y llenar de celidonias y ombligos de Venus las enjutas de sus sillares. Y para aprovechar, con el menor esfuerzo, el agua de pozos y riberas en el riego de sus huertos, el sayagués ha creado los cigüeñales, tan significativos en el paisaje de Sayago que le sirven como señas de identidad. Su silueta estilizada, como una cigüeña, bien a la manera tradicional en madera o modernamente en hierro, se multiplica por tantos huertos como haya. Y también hay construcciones para el ocio, y Sayago y otras comarcas zamoranas contaron con recios pelotaris que llenaban las tardes del domingo jugando a la pelota en los frontones. Ahora guardan silencio. La despoblación ha ido reduciendo la gente joven de estas poblaciones de pequeño tamaño, con un urbanismo irregular, de casas de una sola planta y muy integradas en el entorno. Solo en 3 núcleos, Bermillo de Sayago, Fermoselle y Almeida, encontramos una infraestructura más urbana, con plazas, casas de 2 plantas y un incipiente régimen circulatorio. Pero tras la aparente monotonía del paisaje sayagués, hay una rica diversidad que se puede sintetizar en 3 hábitats básicos: la penillanura, los arribes y las riberas. En la penillanura el paisaje viene configurado por la encina y el granito, acompañados de jaras y retamas, pero conserva bastante extensión de los primigenios bosques de encinas y robles, generando como modelo de aprovechamiento global del terreno la dehesa. Pero además hay masas arboladas de quejigos y alcornoques, y matorrales de piornos, escobas blancas, las primeras en florecer, escobas amarillas, jaras de varias clases, cantuesos y tomillos que llenan de fragancias el horizonte inacabado de la penillanura. Agarradas a las paredes de las cortinas crecen rosales silvestres, las zarzamoras de jugosos frutos y los espinos albares o majuelos. En terrenos baldíos y en las lindes florecen gamones, jaramagos, torbiscos,
y un sinfín de plantas a los que los lugareños atribuyen nombres locales y propiedades medicinales. En los arribes del Duero y del Tormes, el paisaje viene configurado por lo atormentado del terreno. Berrocales que se despeñan decenas de metros, cortantes verticales, cañones sinuosos por los que ambos ríos, hoy embalsados, se lanzaban tiempos atrás en vertiginosa carrera. Hoy su lento curso es oteado desde el aire por las cigüeñas negras. Pero a pesar del dominio rocoso, el clima de la zona, a la que llega el influjo atlántico, haciendo los inviernos más cortos y suaves, con escasas heladas y mayor índice pluviométrico, ha permitido que junto a las omnipresentes encinas aparezcan especies de corte más mediterráneo. Alcornoques, de los que se extrae el corcho, enebros, madroños y, como una llamarada entre el verdor de la vegetación, la cornicabra. Todo ello salpicado de matorrales de piornos, retamas, jaras, chaguazos, cantuesos y tomillos, que se precipitan hasta la misma orilla de las aguas. Pero así como el Duero se muestra inabordable,